por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Y obrarán así por no conocer ni al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Misa del domingo después de la Ascensión. Habíamos hablado el jueves de Ascensión de que estos días que siguieron a la Pascua son días de preparación para el Pentecostés. En especial a partir de hoy, quienes puedan hacer una novena al Espíritu Santo invocando sus 7 dones, hagan 7 días invocando cada uno de los dones del Espíritu Santo y luego 3 días más para la gloria de Dios y prepararse con humildad, con bendición, con oración, con penitencia, con arrepentimiento, con súplicas a Dios, para que el domingo próximo ustedes puedan realmente, si en la mayor posibilidad, estar vacíos de sí mismos, para que podamos realmente recibir el Espíritu Santo. Dios, que es plenitud total, solo puede llenar aquello que está vacío de manera total. El lugar que no ocupa Dios lo ocupan los seres. Sabemos que Dios es inmanente y trascendente. Inmanente significa que Dios está hasta en la más profunda coordenada. Hablaremos así para que me entiendan, de longitud y altitud, hasta de la más invisible partícula subatómica o esencia de energía. Puesto que Dios es omnipresente, no puede dejar de ser en todas partes. Pero desde la percepción del ser humano, Dios es inmanente, nos inunda, nos humedece como el vapor, como el agua que inunda una esponja, como la sangre que recorre nuestro cuerpo, como el aire, como el oxígeno que penetra en nuestras narices, va al pulmón e insufla el oxígeno hasta los más inconcebibles rincones del cuerpo. Así, el Espíritu de Dios es inmanente en todas las cosas. Trascendente quiere decir que está dentro de las cosas y más allá de las cosas y de los seres, sin ser los seres y sin ser las cosas. De esta manera, nosotros somos inundados por la gracia de Dios. Las criaturas perciben de manera instintiva al Creador en su ser, según su naturaleza, su raza o su forma. Pero nosotros, los seres humanos que tenemos el don
inapreciable de la libertad o el albedrío y de la voluntad para actuar lo que elijamos, tenemos como requisito para poder percibir con claridad esa inundación divina en el ser humano, en todos sus niveles y en todas sus partes, la conciencia, una conciencia despierta, una aceptación libre de Dios y una voluntad para vaciarse y hacer lo posible para transformarse en vasijas, para que Dios nos inunde de manera consciente. Cuando esto sucede, uno tiene una experiencia que puede percibirse a nivel tiempo y espacio como de algo muchísimo, infinitamente más grande que nosotros, que nos inunda, que nos llena, que nos plenifica y al mismo tiempo nos trasciende. A eso se refiere Jesús el día de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Consolador, el soplo de Dios o el hálito de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es el amor actuante, viviente en la Trinidad de Dios, el Padre que es el amante que ama, el Hijo que es el amor que lo ama, el amado que ama, el Espíritu Santo que es el amor que los ama, se tiene la sensación como de una entrada de algo. Es una entrada, así se percibe. Algunos lo percibirán como entrando por la mollera, como una irradiación de luz, de sabiduría, de paz, de amor, de gracia. Otros lo sentirán como rodeando su ser físico y entrando en las profundidades del mismo. Otros lo sentirán como viniendo de las profundidades del propio corazón, inundando la mente, las emociones y el cuerpo. La venida del Espíritu Santo, pues, es algo que no podemos sujetar a una percepción delimitada o determinada, ya que no depende de Dios la inundación de su presencia, puesto que siempre es y siempre está, sino depende de la apertura de conciencia con la voluntad y la elección de que así suceda, que cada ser humano tiene que tener para poder experimentar esa presencia divina. Pero cuando llega esa presencia divina, se le llama consolador. Se le llama consolador porque el Espíritu Santo, una vez que inunda, que entra arrolladoramente en la criatura humana, todo lo que en el humano no está transformado empieza un proceso de transformación. Según el nivel y la calidad de vacío de nosotros mismos que tengamos, no ego, en esa medida la fuerza transformadora del Espíritu de Dios hará su acción en nosotros, inclusive de manera inmediata, como sucedió con los apóstoles. O puede empezar un proceso de transformación. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo nos inunda a través del bautismo que el sacerdote. Con el bautismo, el sacerdote nos inunda de sus dones. ¿Por qué el sacerdote? Porque el sacerdote es in persona Christi, o sea, Cristo en la persona del sacerdote nos inunda de sus dones, y los dones de Dios son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe en la confirmación, el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Y no obra de una manera
totalmente arrolladora en el proceso de transformación, porque el efecto del pecado original fue que nos desconectamos de la fuente, que perdimos la conciencia de la presencia de Dios. Por eso después del pecado Adán y Eva se escondieron, porque pensaron que Dios ya no los observaba y que iba a venir a buscarlos. O sea, el pecado produjo en ellos la ruptura de la conciencia y la voluntad respecto del Creador. Dejaron de percibir su omnipresencia. Y entonces, en el bautismo, ya que nosotros hemos venido a estas vestiduras de carne para poder realmente hacer el trabajo de corrección y reconectarnos con Dios, para recuperar la gracia del Gan Edén, del paraíso y más allá, porque ese más allá, celestial, divino y perfecto, es un regalo del Padre a través de su Hijo Jesús para los que se salvan. El Espíritu Santo en el bautismo entra pues y va haciendo el proceso transformador en la medida en que la conciencia del niño se va desarrollando y va despertando en la realidad del aquí y de la ahora. Por eso es tan importante que los padres de familia, y no los padrinos de bautismo, sino los padres de familia directamente, se hagan responsables de esa educación, de esa formación, de ese toma de conciencia que el niño tiene que tener. Si esto se hiciera con esmero, como sucedía con los primeros cristianos, veríamos en nosotros los dones, los verdaderos dones y carismas del Espíritu Santo, que ahora se confunden malévolamente con los disquedones del Espíritu Santo que reciben los grupos pentecostales en la iglesia, los grupos protestantes. Ni siquiera se les puede llamar iglesia. O el protestantismo injertado dentro de la Iglesia Católica, conocido como la renovación carismática del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir luchando y trabajando con nuestros aspectos, porque los mismos apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, tuvieron, después de aquella efusión de amor y comprensión, el Espíritu Santo de una manera arrolladora desarrolló sus dones para su propio trabajo personal. Entonces, el Espíritu Santo viene como consolador. El Espíritu Santo, cuando llega, hace que sintamos de tal manera la presencia de Dios, la plenitud de Dios, la gracia de Dios, la luz de Dios, que ni siquiera importa ya si estamos enfermos, ni siquiera importa ya si somos pobres o ricos, ni siquiera importa ya las situaciones de la vida, inclusive por muy dolorosas y penosas que éstas estén presentando. La criatura, el ser humano, se siente que hay una omnipotencia que lo habita, que no hay nada imposible que no se pueda vencer y lograr. Y sin importar la situación que el cristiano tenga, dolorosa, profundamente penosa o alegre y regocijante, esa presencia divina del Consolador en el alma del cristiano es una experiencia arrolladora y transformadora que supera las situaciones cualesquiera que estas estén en el aquí y en el ahora. Este es el verdadero discernimiento del Espíritu.
No como muchas gentes que van y que la renovación carismática y que vas a hablar en lenguas y que vas a profetizar y que vas a hacer tantas cosas. Y después de tiempo los vemos con terribles crisis de depresión, porque una vez que se acaba el juguetito nuevo, el Espíritu Santo no es un juguetito nuevo que pasa de moda. Lo vemos en los mismos apóstoles después del Pentecostés. Pasaron por experiencias profundamente transformadoras. Cada paso que daban en su vida era un paso hacia arriba, hacia la luz, hacia la santidad. No se sabe que cuando los apóstoles iban a ser llevados a la muerte a través del martirio, que estuvieran hablando en lenguas, que estuvieran leyendo la mente de las personas, que estuvieran haciendo actos aparentemente de magia. No, la verdadera santidad era en ellos un profundo amor de Dios, amor a Dios y amor en Dios, un estado de profunda transformación personal en todos los niveles y un deseo infinito de morir para poder por fin alcanzar la meta final, sabiendo que el cuerpo se queda aquí para luego ser resucitado, para luego encontrar la vida eterna. Así pensaban los primeros cristianos. Entonces, cuando venga el Consolador, acuérdense, una experiencia del Espíritu Santo es consuelo en todos los niveles. Que los enviará os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, entonces sabrás y entenderás y buscarás solo la verdad, que el del Padre procede. Él dará testimonio de mí, porque Jesús es la verdad, es el camino, es la verdad y es la vida. Y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Ahorita hay cardenales de la nueva iglesia apóstata de Roma, con su falso papa, que están diciendo que la crisis en la iglesia es debido a los tradicionalistas. La misa tridentina es la culpable de la crisis de la iglesia. Los que asisten a misa tridentina son los culpables de la crisis de la iglesia. Algunos cardenales están hablando así. Pero quien tenga conocimiento y información verdadera sabrá que la misa de Trento llevó a la santidad a muchísimos, y en esa palabra muchísimos podemos hablar de miles, ni siquiera de cientos, tanto canonizados como no canonizados dentro de la iglesia, los santos. Un San Juan Bosco, un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Jesús, un San Juan Bautista María Lasalle, un San Juan Bautista María Vianney, una Santa Rosa de Lima, un San Martín de Porres, un San Julián de Beato Julián de Mainauir, el mismo Padre Pío de Pietrelcina, que jamás dejó de celebrar en latín, a pesar de las reformas del concilio. El Padre Pío de Pietrelcina jamás dejó de celebrar la misa tridentina. Y sufrió tanto en una misa en la cual por orden del superior lo obligó a celebrar de frente al pueblo, porque el superior tocaba el órgano y quiso lucirse delante de las multitudes que seguían al Padre Pío. Entonces, por obediencia, le ordenó al Padre Pío que
de frente, la tridentina, pero de frente, y fue un calvario. De por sí, el Santo Padre Pío de Pietrelcina padecía todos los dolores de la pasión de Cristo que le eran permitidos por Cristo durante la misa. Era un total dolor el Padre San Pío de Pietrelcina cuando celebró la misa. Y cuando lo obligaron solo a celebrar de frente, él mismo lo comentó después, no la más terrible, porque la misa es la misa y él nunca dejó de celebrar la misa tridentina, pero sí la experiencia de toda su vida, la más dolorosa, porque Jesús, para poder equilibrar la profanación hasta cierta forma del verdadero sacrificio del altar, le puso ese sufrimiento para que se limpiara. Entonces, ¿cómo es posible que ahora digan que la misa tridentina, que por tiempo y por espacio y por experiencia ha demostrado que ha llevado a la santidad, porque la misa es el centro de la vida de la iglesia? ¿Cómo es posible que digan ahora que los tradicionalistas son los culpables? En muchas diócesis los obispos ya están prohibiendo la misa en latín. A ver si no pasa aquí en Morelia con la misa que el arzobispo Suarezinda, que también ha celebrado en latín aquí. Una vez al año el arzobispo, ahora ya emérito, celebra la misa de espaldas al pueblo para toda la gente. Pero no podemos creer en eso. Están pasando muchas cosas, como lo que comentábamos hace rato. Anoche, serían como las 8 o las 9, 8:30 de la noche, estaban proyectando sobre la fachada de la iglesia de San Francisco en el jardín, ¿cómo se llama ese jardín? En el jardín Valladolid, en Morelia, ayer, ¿cómo se llama ayer? Ayer 20 de mayo de 2023, allí toda la gente, pues los domingos las plazas de Morelia se llenan de gente, de familia que van a caminar, a convivir, a cenar a los lugares, y mucha gente pues obviamente van hasta la misa a los templos, ¿no? Entonces pasaron estas imágenes de satanismo. ¿Qué más pasaron? Aparte de demonios, ¿cuál era el rock? Música de rock. Bueno, música de rock, pero estaban proyectando en la pared de la entrada, en la cara del templo, pues, de San Francisco de Asís, estuvieron proyectando imágenes demoníacas, satánicas, como lo manejan obviamente la gente que escucha rock. ¿A qué hora se empezó el incendio? ¿Como a las 11? Como a la 1 de la mañana. El incendio del mercado, ¿qué? Independencia. Así como pasó en Brasil cuando hicieron este infame carnaval donde sale uno vestido de demonio golpeando a uno que estaba vestido de Jesucristo, y luego cayó el relámpago en la cabeza del Cristo del Corcovado. Señales y señales y señales, y la iglesia callada. El Papa, el disque Papa de Roma, callado. Los obispos mexicanos, callados. Perros mudos, dice el profeta Isaías. Perros mudos que no ladran, ya no sirven para cuidar la casa de Dios. Cuando un sacerdote deja de hablar, cuando un sacerdote deja de decir la verdad, cuando un obispo deja de decir la verdad, y allí el pueblo viendo, ¿cuánta de esa gente? Les aseguro que la mayoría de los que estuvieron ahí eran católicos. ¿Cuántos se atrevieron a levantar la voz para detener eso? Ni ustedes que estuvieron ahí. Cuando el sacerdote o el obispo deja de hablar la verdad, deja de ser en cierta forma, porque nunca pierde la gracia del sacerdocio que se imprime en el alma para toda la eternidad, aún en el infierno. El obispo y el sacerdote y el diácono seguirán siendo eso, obispos, sacerdotes y diáconos, pero se vuelven en perros mudos,
Se vuelven peor que animales cuando el sacerdote se queda callado ante estos sucesos. Y ya se ha vuelto un hábito en la iglesia permitir todo esto. Se ha vuelto un hábito en la iglesia permitir todo esto. Por eso los grupos tradicionalistas, como se ha puesto el grito, se está hablando por internet, se está diciendo la verdad, pero no se hace caso. Obviamente que en la medida en que la persecución se vaya cerrando alrededor de los que tratamos en la manera de lo posible y con la gracia de Dios de conservar la doctrina verdadera de Cristo, tendremos que irnos a las montañas, tendremos que celebrar a escondidas, tendremos que celebrar en lugares porque la persecución se va a dar. Se va a dar porque en base a la predicación de la doctrina de Cristo, en base a la predicación de condenar el pecado, lo que ha siempre sido pecado para Dios y para la iglesia, de bendecir lo que siempre ha bendecido Dios y la iglesia, y de condenar lo que la iglesia siempre ha condenado y Dios como pecado, ahora se nos va a acusar de antisociales, difamadores, racistas, discriminadores. ¿Sí? El condenar el pecado de impureza y de lujuria y perversidad sexual ahora nos hace dignos y reos de persecución. Hablar de la inmoralidad como pecado, hablar de todos estos desvíos humanos, morales, sociales, familiares, permitido por los dirigentes de las naciones, que llenos de ateísmo, apostasía, soberbia, están tratando de destruir la fe de los pueblos, la fe de la iglesia, la fe de los verdaderos católicos. Seremos perseguidos. Obviamente muchos, para evitar la persecución, pues van a dar su brazo a torcer. ¿Y a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Seguir la manada, el montón, el grupo. Os expulsarán de las sinagogas y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios, y obrarán así por no conocer ni al Padre ni a mí. Luego nos dice, no al Padre ni a mí, os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis que ya os lo tenía anunciado. Yo les digo de cierto, amados hermanos, que si no viven con la conciencia apocalíptica, no van a entender estos tiempos. Si no tienen en su mente el mensaje de Fátima, si no tienen en su mente el mensaje de la Virgen en Nazaret, en Nazaret, en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, en otros lugares de apariciones, sobre todo ahora que está totalmente cerrada la doctrina de los santos por el pueblo. El pueblo cree en los santos de manera fanática. Ahora, ahí traen a San Judas Tadeo como talismán y como alcancía de dinero para las muchísimas iglesias católicas que lo veneran y que les conviene porque se les llenan los templos de gente. Y muchas veces hasta las devociones marianas, como dijo la Santísima Virgen aquí en la Nueva Jerusalén, me han tomado como protectora de ricos. A la sombra de las imágenes mías, de mis semejanzas, se han hecho ricos muchos, adinerados. A ver qué sabe la gente de lo que dijo San Nilo sobre estos tiempos.
A ver qué saben los feligreses ustedes de lo que dijo San Vicente Ferrer sobre estos tiempos. ¿Qué fue lo que dijo Catalina Emmerich sobre estos tiempos? Catalina de Siena sobre estos tiempos. Santa Brígida sobre estos tiempos. ¿Quién de ustedes conoce las profecías de Santa Teresa de Jesús? Y solo por hablar de los místicos y de los santos más conocidos. Pero hay muchos santos. La doctrina de los santos es la comprobación tradicional de que a lo largo de los siglos, generaciones de católicos, a través de escritos que han dejado, que obviamente no son la Biblia, pero son el fruto enriquecido y dorado de la Iglesia, nos han dejado a lo largo de la historia en qué creían los católicos, sobre todo aquellos que vivieron la fe hasta el máximo nivel de santidad que pudieron y Dios les quiso otorgar. En esos tiempos, ¿qué sabe la gente de la doctrina de los santos? Ni siquiera conocen la vida de los santos. Ahora les proponen desde Roma santos de jeans, santos de traje y de frac y de corbata. ¿Sí? ¿Qué saben? ¿Qué sabe la gente de Fátima y de Lourdes y de Garabandal y de todo esto que es profético, apocalíptico, y que solo el que no quiere ver no ve y el que no quiere entender no escucha? Pero quien abreva no es que tengamos una fanáticamente apocalíptica, pero sí hay que tener la doctrina de estos tiempos, porque todo lo que los santos han dicho, por ejemplo, vean en internet las profecías sobre la liturgia de María Juliane, una mística que profetizó hace mucho tiempo, hace muchos años, muchísimos años, casi 100 años, profetizó los cambios de la misa y de la liturgia, y ella advierte que la misa se cambiaría para dejarle que fuera verdadera, no habría sacramento. La gente va a los templos creyendo que va a misa y no recibe más que una galleta, porque no hay conservación. Digan lo que digan. Y los consejos de los santos y de los padres de la iglesia es que cuando hay momentos de confusión o duda, hay que apegarse a la antigüedad. Para no cometer error hay que apegarse a la antigüedad. Eso es lo que nos dice la doctrina de los santos. Pero eso ya no se lo enseñan a la gente. Antes, en el misal antiguo romano, se celebraba la misa y se conmemoraba uno o varios santos. Diario, excepto en el tiempo de Cuaresma o en el tiempo ahorita como después de la resurrección de Pentecostés, que hay como los domingos de Pentecostés que tienen sus propios fragmentos del Evangelio y Epistolar que son para poder adoctrinar al pueblo en la esencia de los dogmas de la fe. Pero entre semana a ver santos y santos y santos y santos. El católico tradicional, si va a misa y escucha misa diario, va a tener un alto nivel de conocimiento, un alto nivel de adoctrinamiento y de información, que hace del católico un católico verdadero y un católico fanático. Pues si lo dijo el Papa, pues el Papa sabrá si se equivoca, ¿no? La gente de aquellos tiempos reaccionaba cuando los papas no decían la verdad. La gente defendía, gritaba y la iglesia en la parte humana enderezaba los errores. Ahora no. No hay ese conocimiento, no hay esa sabiduría. Por eso nos dice hoy San Pedro: carísimos, sed prudentes y velad orando. Velad orando velad es estar atentos a lo que pasa, a lo que sucede, a lo que se dice, a lo que se enseña, a lo que se habla, y estate atento a lo que te llega a tu vida, porque no sabes ni por dónde te vas a echar el demonio. ¿Sí? Pero ante todo, amaos siempre unos a otros, porque la caridad hace desaparecer una muchedumbre de pecados.
No dejemos de ayudar al prójimo. Pero a veces la caridad, ya se los he dicho, la caridad, el amor tiene dos brazos. Uno es la misericordia del brazo derecho, otro es el rigor del brazo izquierdo. A veces un acto de amor profundo y grave es ayudar a una persona necesitada, apoyarla, darle, ayudarla, amarla, apapacharla. Pero también un acto de amor grave y de obligación es corregir al que yerra, enseñar al que no sabe. ¿Sí? Los padres que no corrigen a los hijos están faltando a la caridad de Dios. Los sacerdotes que no corrigen y no nos corregimos a nosotros mismos y no corregimos a los fieles, hablando la verdad aunque esta duela, y a los reincidentes en el pecado, inclusive corrigiéndolos y hablándoles con mayor severidad, como los padres con los hijos, es una gran falta de la caridad. Y cualquier falta de caridad reafirma los pecados. En cambio, la caridad borra muchedumbre de pecados. Lo está diciendo aquí el vicario de Cristo, el sucesor de Cristo, San Pedro. Sed prudentes y velad orando, pero ante todo amados siempre unos a otros, porque la caridad hace desaparecer una multitud de pecados. Practicad hospitalidad unos con otros sin murmuración, cada cual según la gracia que haya recibido, cada quien según su posibilidad y su nivel de entendimiento. Comunícala a los demás como buenos dispensadores de la gracia de Dios. O sea que en el sentido de dar y enseñar y dar el buen ejemplo y cumplir con Dios y enseñar así a los demás, somos participantes de dar la gracia de Dios a nuestros hermanos. Si alguno habla, sean sus palabras como de Dios. Si ejerce un ministerio, sea como por virtud recibida de Dios, no por dinero, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, cuando vengan los padres, exíjanles. Los que ya empiezan a venir, exíjanles. Pues vamos a orar por esa intención, vamos a orar la que revisa sea como un desagravio por lo que ayer pasó aquí en la ciudad de Morelia. Ojalá esperemos que el clero hable, estén al pendiente de las noticias, esperemos que el obispo y los sacerdotes hablen. Pero si no hablan, el que calla otorga. El que calla está de acuerdo. El que calla es un agachón, un alcahuete y un consentidor. Pidámosle a Dios que Dios despierte nuestras conciencias. Y si en última instancia Dios no haya cómo despertar nuestras conciencias con suavidad y misericordia, bueno, pues que lo haga con severidad y castigo. Pero la cosa es que Dios nos libre de la condenación eterna. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.